Mi esposa preguntó, ¿por qué te ves tan feliz? Sonreí y dije, ¿por qué el divorcio? Eran las 2:13 de la madrugada cuando Elise encendió la luz del dormitorio de golpe, como si estuviera iniciando un simulacro de incendio. ¿Piensas quedarte ahí tumbado para siempre? Su voz no concordaba con la hora. Demasiado nítida, demasiado enérgica, como si hubiera estado ensayando. Parpadeé contra el brillo, con el corazón acelerado. ¿Qué demonios, Elise? Ella estaba de pie a los pies de la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho, su pelo oscuro cayendo sobre la franela descolorida de su camisa de dormir, pero sus ojos estaban abiertos, alerta, llenos de acusación. Ya ni siquiera te esfuerzas, Ryan, dijo. Llegas a casa del trabajo, comes, te desplomas en el sofá, y eso es todo. Te has convertido en un mueble más. Esa palabra, mueble, cortó más profundo de lo que debería. Me senté lentamente. Me levanto a las 6, trabajo un turno de 10 horas. ¿Cómo se supone exactamente que? No me vengas con el papel de mártir. No ayudas en casa. Apenas me hablas, y en el segundo en que tu cabeza toca esa almohada, te has ido. Apreté la mandíbula. ¿Esto es realmente por los platos? ¿O está pasando algo más? Esa pausa, ese compás de medio segundo. Lo vi, demasiado rápido para la mayoría, pero lo capté. Fue entonces cuando supe que esto no era espontáneo. Esto fue orquestado. Elise, dije en voz baja. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Caminó hasta la cómoda y abrió un cajón, fingiendo buscar algo. Porque estoy cansada de hacerlo todo, de mantenernos a flote mientras tú te dejas llevar. ¿Te refieres a mientras trabajo 60 horas a la semana para pagar tus préstamos de posgrado? Se giró bruscamente. No te atrevas a echármelo en cara. Y no lo hagas sonar como si fuera una carga. Durante un largo segundo, ninguno de los dos habló. El silencio no estaba vacío. Ulsar. ¿Sabes qué? Dijo ella, de repente demasiado tranquila. Quizás es hora de que dejemos de fingir que esto funciona. Exhalé lentamente. Tengo que levantarme en 4 horas. Claro. Por supuesto, se burló. No sea que te incomoden ligeramente. Me levanté de la cama, pasé a su lado hacia el baño, no porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba espacio para pensar. Esto no era por los platos. Esto era estrategia. Mientras me miraba en el espejo, su voz llegó desde el dormitorio, ahora ahogada, pero aún aguda, buscando peleas para ganar ventaja. Distanciamiento emocional a la orden. Algo no encajaba. Cuando volví a la cama, Elise ya estaba acurrucada bajo la manta, de espaldas a mí. No dije ni una palabra. Ella tampoco, pero el aire entre nosotros era denso, como si algo vital se hubiera roto. Solía pensar que éramos un equipo. Elise, una ex estudiante de arte convertida en coordinadora de recursos humanos, tenía la habilidad de iluminar habitaciones con correos electrónicos cuidadosamente redactados y planificadores codificados por colores. Yo, por mi parte, trabajaba en la gestión de proyectos de construcción, madrugones, cascos, largas reuniones y remolques polvorientos. No éramos ostentosos. Hacíamos las compras en Costco los domingos y discutíamos sobre el termostato como verdaderos adultos. Teníamos una pequeña casa de 2 dormitorios en el suroeste de Denver. No era mucho, pero era suficiente. Hipoteca estable, un patio trasero medio muerto, pero salvable. La nevera llena de sobras y leche de almendras que ella nunca bebía. Pensé que éramos estables. Pensé que estábamos bien, pero algo estaba cambiando. Y después de esa noche, no solo me sentía cansado. Me sentía acosado. El sol se derramó en la cocina como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Elise ya estaba en el fregadero, con el pelo recogido, las mangas arremangadas, tarareando algo sin melodía mientras enjuagaba una taza de café. Como si la tormenta de anoche no hubiera dejado escombros por todo nuestro matrimonio. Me quedé en el umbral observándola. Ni un «buenos días». Ni una mirada en mi dirección. Solo el tintineo de la porcelana y el bajo gorgoteo del grifo. Oye, dije finalmente, intentando sonar normal. ¿Me preparas un café?
Era nuestra rutina. Ella siempre preparaba la primera taza. El suyo era más fuerte que el mío, y me había acostumbrado a que fuera así. Ni siquiera se giró, solo cerró el grifo y pasó a mi lado, secándose las manos con movimientos lentos y deliberados. «Tienes 2 manos», dijo. «Úsalas». La vi alejarse como una extraña. Sin sarcasmo, sin chispa, solo fría eficiencia. Me preparé mi propio café. Las manos me temblaban un poco más de lo que quería admitir. Algo iba mal. Muy mal. Habíamos tenido discusiones antes, claro, cosas normales de pareja, pero esto se sentía fabricado, como si lo hubiera preparado, montado la escena, construido el diálogo, memorizado sus líneas, y ahora venía el siguiente paso. Regresó a la cocina 5 minutos después, sacó una silla y se sentó como si fuéramos a realizar una evaluación de desempeño. «He estado pensando», dijo, apartándose el pelo de la oreja. «Deberíamos ver a alguien». Levanté una ceja. «¿Un consejero matrimonial?» «Más bien un psicólogo. Alguien objetivo, alguien capacitado». Bebí mi café lentamente. «¿Te refieres a alguien que se ponga de tu lado con un diploma en la pared?» Entrecerró los ojos. «Te pones imposible cuando te pones a la defensiva». «No estoy a la defensiva. Soy escéptico». «Hay una diferencia». Y Liz se reclinó, cruzando los brazos como si se estuviera preparando. «Ya he buscado a alguien. Se llama Dr. Arlin. Es de la zona y se especializa en dinámicas de pareja». «Dinámicas de pareja». Qué frase académica tan pulcra para lo que sea que se estaba desmoronando aquí. «¿Ya lo has buscado?», pregunté. Asintió. Tan tranquila como si nada. «Sí, tiene buenas críticas. Ya le he enviado un correo electrónico». La miré fijamente durante un largo momento. «Entonces, esto no es una sugerencia. Es un plan». Me sostuvo la mirada sin parpadear. «Puedes llamarlo como quieras». Y ahí estaba. Ese empujón silencioso en el que siempre destacaba. Hacer que pareciera una conversación cuando ya era un hecho consumado. «De acuerdo», dije finalmente. «Iré a una sesión». Inclinó la cabeza. «Puede que se necesite más que eso». Me levanté, cogiendo las llaves del gancho junto a la puerta. Un paso a la vez. Mientras salía a la fresca mañana de Denver, no pude quitarme la sensación que se arrastraba bajo mi piel. Esto no se trataba de arreglarnos. Esto era otra cosa, una trampa, y ella ya llevaba 2 movimientos de ventaja. No había visto a Derek en 2 meses, pero en el segundo en que se deslizó en el reservado frente a mí en Lowe's Diner, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Olía ligeramente a grasa y virutas de madera. Años trabajando en su taller de ebanistería a medida lo habían convertido en el tipo de hombre que podía arreglar un cajón mientras sostenía una cerveza en una mano. «Y bien», dijo, abriendo un sobre de azúcar y vertiéndolo en su café. «¿Finalmente perdiste la cabeza y la enterraste en el patio trasero o qué?» Esbocé una sonrisa, pero no duró. «Casi». Se detuvo, leyéndome la cara como siempre hacía. Derek no era un lumbreras, pero cuando se trataba de personas, tenía un radar. «De acuerdo», dijo, recostándose. «¿Qué está pasando?» Miré alrededor del viejo diner, suelos a cuadros, persianas torcidas, una camarera que parecía haber visto todo tipo de desamores, y finalmente me incliné hacia adelante, bajando la voz. «Y Liz quiere que veamos a un psicólogo». Derek levantó una ceja. «¿En serio? ¿Desde cuándo?» «Lo sacó esta mañana. Tenía un nombre y todo listo. Dr. Arlin». «Arlin», resopló. «Suena a un tipo que usa pajaritas y dice cosas como, ¿y cómo te hace sentir eso?» No me reí. La sonrisa de Derek se desvaneció. «Vale, pero en serio, ¿cuál es el problema? Estáis pasando por un bache». Removí mi café, sin saborearlo realmente. Anoche empezó una pelea de la nada, por nada. Luego, esta mañana, actúa como si yo fuera perezoso, distante, como si no contribuyera. Asintió lentamente. «¿Y estás pensando que se sintió montado?» «Como si lo hubiera planeado».
construyendo todo hasta llegar al psicólogo como si ese fuera el objetivo final. Derek se recostó y se rascó la mandíbula. Eso es bastante cínico, tío. Lo miré directamente a los ojos. ¿Has conocido a Elise? ¿Desde cuándo deja ella las cosas al azar? Eso obtuvo un lento asentimiento. Definitivamente es deliberada. Deliberada. Esa era una forma de decirlo. Aparté mi plato de papas a la inglesa. Se me había ido el apetito. Dijo que el Dr. Arlin se especializa en dinámicas de pareja. Esa es la frase que usó. Suena a una forma elegante de decir que le pagan por arbitrar peleas a gritos. Oh, dije lentamente, le pagan por validar cualquier narrativa que ella esté tratando de construir. Derek me estudió y luego dijo, entonces no vayas. Negué con la cabeza. Si no voy, lo usará en mi contra para decir que soy resistente. Cerrado, con miedo al crecimiento. Resopló. Vaya, de verdad sabe cómo amañar las cartas. ¿Exacto? Nos quedamos en silencio por un momento, el bajo zumbido del diner llenando el vacío. Entonces Derek dijo algo que se me quedó grabado. ¿Alguna vez has pensado que quizás no se trata de arreglar nada? Quizás se trata de preparar algo. Lo miré bruscamente. Se encogió de hombros. Si quiere salirse, esto le da una coartada. Pone al terapeuta de su lado. Juega la carta de lo intenté todo. Terminas pareciendo el villano en la historia de otra persona. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas, incómodas, pero reales. Me pasé una mano por la cara. ¿Y si solo estoy siendo paranoico? Entonces, en el peor de los casos, vas, hablas de tus sentimientos y recibes algunos consejos caros sobre comunicación. Hizo una pausa. Pero si tienes razón, entonces te estás metiendo en algo para lo que más vale que estés preparado. Pagamos la cuenta y salimos al sol de Colorado. El aire era fresco, las hojas correteaban por la acera como pequeños espías, escuchando nuestras dudas. Antes de separarnos, Derek me dio una palmada en el hombro. Sea lo que sea esto, Lee, simplemente no juegues a la defensiva todo el tiempo. Si algo no te cuadra, confía en ese instinto. Está ahí por una razón. Asentí. Pero la verdad es que no estaba seguro de si me dirigía a una sesión de sanación o a una trampa con cortinas de terciopelo y sonrisas profesionales. El consultorio olía a lavanda y a esa calma forzada de las salas de espera. Una iluminación suave bañaba la habitación en tonos dorados. Sillas beige, una alfombra discreta con patrones de hojas, una estantería con clásicos de la psicología y premios cuidadosamente dispuestos. Nada fuera de lugar, casi demasiado perfecto, como si hubiera sido diseñado para relajarte antes de que te dieras cuenta de que te estaban quitando algo. ¿El doctor? Arlene nos recibió con una sonrisa tan pulida que debería haber venido con un regulador de intensidad. Tendría unos 45 años, camisa de botones bajo un cardigan, bien afeitado con sienes plateadas y una voz como una emisora de jazz lento, mesurada, cálida, no amenazante. Ryan, y Liz, dijo, señalando hacia el sofá. Bienvenidos. Y Liz ya estaba sentada antes de que yo tuviera tiempo de reaccionar. Cruzó las piernas, con las manos juntas en su regazo, luciendo serena. Me senté a su lado, dejando el espacio suficiente entre nosotros para decirlo todo. La sesión comenzó con los temas habituales, nombres, rutinas, preguntas generales. Arlene preguntó sobre nuestro trabajo, cuánto tiempo llevábamos casados, qué nos traía allí. Y Liz habló primero. Por supuesto que lo hizo. Siento que nos estamos distanciando, dijo en voz baja. Llega a casa. Apenas hablamos. Todo se siente mecánico. La miré de reojo. ¿Distanciándonos? El mes pasado estábamos planeando un fin de semana en Breckenridge, pero no dije nada. Arlene se volvió hacia mí. Ryan, ¿cuál es tu perspectiva? Carraspé. He estado cansado. El trabajo ha sido intenso. Pero no me di cuenta de que nos habíamos distanciado tanto. Esa era la verdad. O al menos la parte que me sentía seguro de decir. Arlene asintió, sin juzgar. Las relaciones evolucionan. Pasan por estaciones.
Reprimí una sonrisa cínica. Estaciones, eso éramos ahora. El clima. Hablamos por turnos durante los siguientes 30 minutos. Y Liz mencionó problemas de comunicación. Yo saqué a relucir la tensión en casa. Arlene escuchaba, tomaba notas y decía poco. Cuando hablaba, sus palabras eran lo suficientemente vagas como para encajar en la situación de cualquiera, pero lo suficientemente personalizadas como para sentirse personales. Finalmente, se inclinó hacia adelante. A veces ayuda a hablar por separado. Le da a cada persona un espacio para ser escuchada plenamente. ¿Estaríais ambos abiertos a tener sesiones individuales también? Y Liz ni siquiera dudó. Sí. Yo dudé, pero luego asentí. Claro. Sonrió como un mago realizando un truco sencillo. Genial. Las escalonaremos esta semana. Y Liz, ¿por qué no empezamos contigo el miércoles? Y Ryan, puedes venir el viernes por la tarde. Y así, quedamos agendados. Salir de ese edificio fue como salir a tomar aire, pero curiosamente, Liz estaba sonriendo. Realmente sonriendo. En el camino a casa, tarareaba para sí misma. En la cocina, preparó la cena sin dar portazos a los cajones. Incluso se rió cuando derramé arroz en el suelo. Esa noche, se acurrucó en la cama como si no acabáramos de pasar una hora diseccionando nuestros cimientos. Y a la mañana siguiente, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Volvió a ser cálida, atenta. Me preguntó por mi día y me tocó el brazo mientras servía el café. El cambio fue pequeño, pero inconfundible. Sentí como si hubiera entrado en una máquina del tiempo y aterrizado 2 años antes. Al final de la semana, volvía a besarme de despedida por las mañanas. La terapia realmente está funcionando, dijo durante la cena del jueves por la noche, con los ojos brillantes. Y tal vez lo estaba. Tal vez el Dr. Arlene era una especie de mecánico milagroso, apretando los tornillos de un matrimonio tambaleante. Pero una pequeña parte de mí, la parte que sabía que las sonrisas de Liz podían tener capas, la observaba de cerca. Porque si esto era un progreso genuino, ¿por qué se sentía tan ensayado? Para la tercera semana, debería haberme sentido aliviado. Y Liz sonreía más, cocinaba de nuevo, me tocaba el hombro al pasar, tarareando en voz baja como si el aire de la casa ya no pesara 10 toneladas. Pero cada acto de afecto se sentía como una escena en cuya escritura no había participado. Era demasiado fluido, demasiado fácil. Y lo que pasa con la calma después de la tormenta es que empiezas a preguntarte quién limpió tan rápido y por qué. Ese jueves por la noche, estaba revisando nuestra cuenta conjunta mientras Liz se duchaba. No era algo que soliera hacer. Liz manejaba la mayor parte de las finanzas, y nunca sentí la necesidad de verificar. Pero esa noche, algo me impulsó. Tal vez fue el silencio. Tal vez fue la forma en que había estado sonriendo, como si tuviera un secreto. Revisando las transacciones, todo parecía normal hasta que encontré un pequeño cargo de $275 etiquetado como Arlene Therapy LLC. La marca de tiempo era de hace 2 días, martes por la tarde, pero eso no tenía sentido. No habíamos tenido sesiones de pareja desde la semana anterior. Toqué el cargo, miré el recibo digital. Su ducha todavía corría, así que esperé. Cuando entró en la cocina, envuelta en una toalla, con vapor siguiéndola, mantuve mi voz casual. Oye, cariño, una pregunta rápida. Miró por encima del hombro mientras se secaba el pelo. Sí. ¿Fuiste al Dr. Arlene esta semana? Una ligera pausa. Se volvió hacia la nevera. Ah, sí, solo para una sesión individual. Me ha estado ayudando a mantenerme equilibrada. Levanté una ceja. ¿Mantenerte equilibrada? Volvió a mirar, sonriendo demasiado rápido. Ya sabes, simplemente ayuda a hablar, centrarse. Hemos estado mejorando, así que pensé en seguir yendo. No es algo bueno. Asentí lentamente. Solo pensaba que, ya que las cosas van bien, quizás podríamos pausar la terapia por completo. Su expresión cambió, apenas un tic en la mandíbula, pero lo capté. Y Liz, no estoy diciendo que no te cuides, añadí. Solo digo que ahora estamos en terreno firme, ¿verdad?
Se giró, ambas manos ahora agarrando la toalla a su alrededor. ¿Y qué? Ahora estás contando las sesiones como si fueran lujos. El tono era agudo. Más agudo de lo que la conversación requería. Solo pregunto, dije con calma. Una sesión aquí o allá está bien, pero si esto se vuelve semanal, deberíamos hablarlo. Dejó caer la toalla en el cesto de la ropa sucia y comenzó a vestirse sin decir una palabra más. Estaba de espaldas, pero lo vi en sus hombros. La tensión, el destello de ira que no quería que viera. Voy a seguir yendo, dijo secamente. Mi voz era tranquila. Incluso si no lo necesitamos. Especialmente si no lo necesitamos, espetó. Y ahí estaba. Sin calidez, sin compromiso, solo esa repentina rigidez que casi había olvidado que seguía enterrada bajo su nueva amabilidad. Asentí y salí de la habitación. Pero algo no encajaba. No era solo el cargo. Era lo preparada que había estado. Como si supiera que esta conversación podría llegar y tuviera sus líneas listas. Sin tropiezos, sin dudar. La máscara se había agrietado, solo un poco, pero lo suficiente para recordarme que la calidez de la que había estado disfrutando podría no ser real. Podría ser estrategia. Esa noche, me quedé despierto en la oscuridad, escuchando su respiración constante a mi lado. Y por primera vez desde que comenzamos nuestras sesiones, no me sentí como un participante en nuestra sanación. Me sentí como una variable en el plan de otra persona. Sabía que descubriría algo si dejaba de reaccionar. Eso es lo que pasa con Elise. No es ruidosa por defecto. Solo levanta la voz cuando se siente acorralada. Así que, creé un rincón. Esa noche, preparé la cena. Algo sencillo. Muslos de pollo, puré de patatas de caja y el tipo de ensalada de bolsa que ella suele despreciar. Lo serví como solía hacerlo ella para nosotros, cuchillo a la derecha, servilleta doblada, sin música, sin vino, solo nosotros. Entró vistiendo un suéter de forro polar, con el pelo húmedo de la ducha después del gimnasio. Se sentó y sonrió como si estuviéramos protagonizando un anuncio de medicamentos. Esto se ve bien, dijo, acercando su silla. La observé dar un bocado. Luego di uno yo, mastiqué lentamente, tragué y dejé mi tenedor en la mesa con indiferencia. No sé, dije. No está muy bueno. Bastante soso. Su sonrisa se congeló a medio masticar. Añadí en voz baja, antes ponías más corazón en este tipo de cosas. Parpadeó, luego reanudó la masticación como si no le hubiera afectado. Pero lo había visto. El parpadeo en su expresión. El fallo. Dio otro bocado, esta vez más despacio. He estado trabajando hasta tarde. Podrías haber hecho algo tú mismo. Me encogí de hombros. ¿Hice esto? Otra pausa. Luego dejó su tenedor, imitándome. ¿Estás buscando pelea?, preguntó. No, dije con calma. Estoy haciendo una observación. Su tono se agudizó. Bueno, aquí está la mía. Apenas me has dirigido 10 palabras en 3 días, y ahora quieres criticar mi esfuerzo. Se levantó rápidamente. Las patas de la silla rasparon bruscamente contra el azulejo. ¿Quieres una comida mejor? Hazla tú mismo, espetó, cogiendo su plato y yendo a la cocina a pisotones. El estruendo del plato al golpear el fregadero resonó un instante después. Me quedé allí, en silencio, observándola entrar en espiral. No sabía que era una trampa, pero ese era el punto. El arrebato había sido demasiado inmediato, demasiado feroz. No provenía del dolor. Provenía de la exposición. Había tirado de un hilo y había visto toda la máscara moverse. Y así, obtuve mi respuesta. Esta nueva Elise, la suave, la cooperativa, era condicional. Condicional a que yo permaneciera pasivo, siguiéndole el juego. Pasó media hora antes de que emergiera de nuevo. Más tranquila ahora, envuelta en un suéter holgado como una armadura. Se sentó en el extremo más alejado del sofá y se mordisqueó las cutículas. Siento haberme enfadado, murmuró. La miré de reojo. No pasa nada. He estado intentándolo, ¿sabes?, añadió.
Ser mejor. Asentí lentamente. Yo también. Un largo silencio se extendió entre nosotros, suave pero frágil. Entonces lo dijo. Quizás deberíamos reservar otra sesión con el Dr. Arlin. Apreté la mandíbula un poco. Ahí estaba, su botón de reinicio, su varita mágica. Cada vez que surgía la tensión, no la afrontaba. La externalizaba. Sí, dije, con voz firme. Hagamos eso. Exhaló, visiblemente aliviada. Pero yo no, porque esto ya no era una pareja buscando orientación. Esto era teatro, y empezaba a preguntarme si el Dr. Arlin era solo el productor entre bastidores. Esa noche, mucho después de que Elise se hubiera ido a la cama, me quedé en la cocina mirando el fregadero donde había estrellado su plato. Repasé cada palabra, cada cambio de tono. Y entonces abrí el cajón de los trastos, saqué la pequeña grabadora de voz que usaba hace años para notas en la obra, y pulsé el botón. Luz roja parpadeando. Todavía funciona. Todavía lista. Hay un sofá en el consultorio de Arlin. Gamuza suave, cojines profundos, de esos que se tragan tu peso. No costaría mucho. Una presión firme en la grieta. Un empujón con la palma de la mano mientras me reclinaba. Sin cables, sin pitidos, solo silencio y memoria. Y así, el plan comenzó a formarse, pieza por pieza. No buscaba problemas, pero si ya estaban en la habitación, necesitaba oír lo que decían cuando yo no estuviera. El consultorio del Dr. Arlin lucía exactamente igual. Colores de pared relajantes, un ligero aroma a eucalipto, esa misma música instrumental suave zumbando justo por debajo del silencio, como intentando acunar tu ansiedad sin reconocerla. Elise iba delante de mí, charlando con Arlin en la sala de espera. Se rió de algo que él dijo. Demasiado fuerte, demasiado rápido. Pude oírlo desde donde estaba, ajustándome el abrigo en el perchero. No sabía lo que había metido en el bolsillo de mi chaqueta. La grabadora de voz apenas era más larga que mi pulgar, envuelta en plástico negro con un solo interruptor. Completamente cargada, batería de 3 días, activación automática por sonido. Solo necesitaba 3 segundos. Cuando entramos en la sala de terapia, Elise se movió inmediatamente a su lado favorito del sofá. Yo dudé como de costumbre, actuando como si estuviera tratando de ponerme cómodo. Y en ese momento, con el dispositivo en la palma de la mano, me incliné hacia la grieta del cojín derecho y empujé. Desapareció sin hacer ruido. Me recosté, con el corazón latiendo pesadamente en mi pecho. Arlin hizo la pregunta de apertura habitual. ¿Cómo se han sentido las cosas desde nuestra última sesión? Elise comenzó a hablar. Traté de escuchar, pero no estaba realmente allí. Mis pensamientos giraban en torno al pequeño trozo de plástico en el sofá, grabando todo. Cada suspiro, cada mentira, cada susurro intercambiado mientras yo estaba fuera de la habitación. Durante el resto de la sesión, interpreté mi papel. Asentí cuando fue necesario, di respuestas evasivas, sonreí, y cuando Arlin nos agradeció por venir, me levanté, me despedí y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo como si nunca hubiera habido nada allí. Pero el dispositivo se quedó plantado, solo y esperando. Durante los días siguientes, estuve hecho un nudo. No podía dormir, no podía comer bien. Cada vez que Elise me sonreía, me tocaba la mano o me preguntaba cómo iba el trabajo, la veía con nuevos ojos, como si estuviera viendo a un personaje que interpretaba para el beneficio de otra persona. Ahora estaba más ligera, casi eufórica. No era una buena señal. Finalmente, 5 días después, teníamos otra sesión reservada. Me aseguré de que nos sentáramos en el mismo sofá. Cuando Elise se disculpó para ir al baño cerca del final, me recliné, fingí estirarme y metí la mano en la misma grieta. Nada. Mi pulso se disparó. Lo intenté de nuevo, más profundo, más lento, y entonces, allí, justo debajo del forro interior de espuma, encajado de lado. Lo saqué, lo empalmé suavemente y lo guardé en mi chaqueta como si estuviera quitándome una pelusa. Para cuando salimos del consultorio, tenía las manos sudorosas, pero sonreí. El tipo de sonrisa que usas cuando sostienes algo radiactivo en tu bolsillo y nadie lo sabe. Esa noche, esperé a que Elise se durmiera.
Su respiración era uniforme, una mano acurrucada bajo su mejilla. Salí de la cama y cerré la puerta de mi despacho detrás de mí. Mis palmas temblaban mientras conectaba la grabadora a mi portátil. 3 carpetas. Hice clic en la primera. Comenzó como esperaba, pasos, murmullos, los suaves sonidos de los cojines moviéndose, una silla crujiendo, la voz de Arlene, la voz de Elise, una charla trivial, luego silencio, y luego su risa. No era la risa que me dedicaba a mí. La amable, la comedida. Esta era diferente, libre, relajada, familiar. Arlene habló de nuevo, esta vez más lento, más tranquilo. Subí el volumen. No tenemos que seguir hablando de Ryan, dijo. Luego su voz de nuevo. Lo sé. Me gusta cuando solo somos nosotros. Algo en mi estómago se revolvió. Siguió hablando de su estrés, su confusión, su crecimiento, su gratitud, y luego las palabras se desdibujaron en otra cosa. Un tono más suave, un cambio en la respiración, una cercanía que podía oír pero no ver. Luego un sonido débil, piel rozando tela, un suspiro, un jadeo, luego silencio, luego su voz de nuevo. Más baja ahora, más cerca de su oído. La próxima vez, déjale algo a lo que aferrarse. ¿Sabes lo que eso provoca? Detuve la grabación. Durante mucho tiempo, me quedé allí sentado en la oscuridad. No temblé, no lloré. Solo escuché a mi corazón ralentizarse, como si me estuviera preparando. Porque ahora ya no necesitaba adivinar. Ahora lo sabía. La cena fue idea de Elise. Hizo espaguetis, salsa de verdad, no de bote. Pan de ajo tostado justo como me gustaba. Una copa de vino tinto ya servida antes de que me sentara. Llevaba la blusa verde que una vez dije que hacía que sus ojos parecieran más nítidos. Casi me reí. Incluso ahora, quizás especialmente ahora, estaba montando una escena. Comimos mayormente en silencio, el tintineo de los cubiertos y el suave zumbido del lavavajillas de fondo a la tensión. Giró su tenedor lentamente, luego levantó la vista. «Pareces feliz esta noche», dijo. Dejé mi tenedor, la miré a los ojos. «Lo estoy». Su sonrisa vaciló por un segundo. «Sí», asentí. «Porque los papeles del divorcio están listos». Su mano se congeló en el aire. Luego, lenta y deliberadamente, dejó su tenedor. «¿Qué acabas de decir?» No lo repetí, solo metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo, todavía colgado en el respaldo de mi silla. Saqué la grabadora, la puse suavemente sobre la mesa entre nosotros y pulsé el play. La habitación se llenó con el débil zumbido de esa voz ahora familiar. Arlene, y luego la suya, riendo, respirando. Un momento después, el jadeo. El silencio que siguió fue nuclear. La boca de Elise se entreabrió, con los ojos muy abiertos. Parecía alguien a quien le acabaran de verter agua helada en los pulmones. Yo. No entiendo qué es esto. No tienes que hacerlo, dije. Está todo ahí. Cada palabra, cada sonido. Sus manos temblaban. ¿Me grabaste? Dejé la grabadora en el sofá hace 2 semanas, dije con calma. Capturó 2 sesiones completas, una con los dos, y una solo contigo y Arlene. Intentó alcanzar el dispositivo como si fuera a tirarlo de la mesa, pero lo agarré primero. Demasiado tarde, demasiado lenta. Por favor, Ryan, dijo, su voz finalmente quebrándose. ¿No lo entiendes? Entiendo todo, dije. Entiendo que querías que fuera dócil, confundido. Entiendo que la terapia nunca fue para arreglarnos. Era para ablandarme antes del golpe. Ryan, no. Simplemente no. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No significó nada. Entonces, ¿por qué lloras? Abrió la boca, la cerró y luego intentó de nuevo. No planeé que esto sucediera. Simplemente. Él escuchaba. Me hacía sentir vista. No quise. ¿Traicionarme? Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa. No quisiste caer en los brazos de otro detrás del escritorio de un psicólogo. No quisiste usar su título y mi confianza para destrozarme lentamente, sesión por sesión.
Y Liz se ahogó en un sollozo. No fue así. Planeaste la primera pelea, dije con calma. Hiciste que pareciera que yo era el problema para poder arrastrarme a su consultorio y obtener validación por ambos lados. Negó con la cabeza como una niña a la que han pillado robando. Se me fue de las manos. No, dije, levantándome de mi asiento. Se grabó. Dejé la grabadora en la mesa, todavía en pausa a mitad de sesión. La miró como si pudiera explotar. Y, en cierto modo, ya lo había hecho. Se levantó, temblorosa. ¿Qué vas a hacer con eso? La miré durante un largo rato, observé sus mejillas sonrojadas, sus ojos asustados, el temblor en su voz. Luego hablé con una voz que ella no me había oído antes. El abogado ya la tiene. El divorcio está en marcha. Puedes firmar y marcharte con algo de dignidad, o podemos llevar esto hasta el final y lo perderás todo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El temporizador del horno sonó sin motivo alguno. Salí de la cocina, dejándola allí de pie, congelada, expuesta. Exactamente como ella me había querido. Pero esta vez, los papeles se habían invertido y el juego era mío. 2 días después, nos reunimos de nuevo. Esta vez, no en una cocina, no en un sofá, sino en el silencio estéril y gris de la sala de conferencias de un abogado. Y Liz se sentó frente a mí en la larga mesa de caoba. Su abogado, un hombre enjuto con el pelo ralo y el nervioso hábito de golpear un bolígrafo, parecía más inquieto que ella. Pero sus manos estaban juntas, los nudillos blancos, los labios apretados en una línea que apenas se parecía a su habitual sonrisa de suficiencia. No me había hablado desde la noche en que puse la grabación, y yo no la había llamado. No lo necesitaba. La evidencia ya estaba en movimiento, presentada, con fecha y hora, documentada. Lo que traje a esta mesa hoy no era venganza. Eran matemáticas. Mi abogada, Evelyn Kerr, aguda, fría y que valía cada dólar, puso una carpeta frente a Elise y su abogado. El señor Vaughan está dispuesto a ofrecer un acuerdo, dijo secamente. El 30% de los bienes gananciales, disolución inmediata, sin oposición, sin arrastrar esto a la prensa. Pero solo, hizo una pausa, si su clienta proporciona una declaración jurada firmada confirmando que la aventura con el Dr. Arlin tuvo lugar. Observé a Elise parpadear como si no hubiera oído correctamente. Luego su abogado carraspeó. Esa es una petición muy agresiva. Si me permite. Ella lo admite, interrumpí, mi voz baja pero clara. Se lleva el 30%. Si lo niega, presentamos la grabación a expertos en audio forense, confirmamos la identidad de las voces y procedemos con un divorcio por culpa. Se irá sin nada. Su abogado abrió la boca de nuevo, pero Elise levantó una mano. Quiero hablar con él, dijo en voz baja. A solas. Evelyn me miró. Asentí una vez. Los abogados salieron de la habitación. El silencio que siguió fue más frío que el aire de Denver afuera. Y Liz parecía mayor hoy, no rota exactamente, sino asustada, como alguien que lo ha apostado todo y acaba de darse cuenta de que la casa siempre gana. ¿De verdad harías esto?, preguntó. Arrastrarme por el barro. No aparté la mirada. No te estoy arrastrando yo. Estoy viendo cómo te ahogas tú sola. Las lágrimas brotaron. No eran fingidas esta vez. No ensayadas. No sabía cómo arreglarnos, susurró. Me sentía sola. Así que me hiciste sentir loco. Construiste un escenario entero para que dudara de mí mismo mientras te entregabas a otro detrás del telón. No quise. No quisiste que me enterara, corregí. Su voz se quebró. Nos estábamos desmoronando, Ryan. Entonces te vas. Te marchas. No usas la terapia como un caballo de Troya para la traición. Se cubrió la cara con las manos, los hombros temblando, pero no me moví. No la alcancé. Esa parte de mí, la que se habría ablandado, llevaba mucho tiempo muerta. Después de un largo momento, levantó la vista. ¿Qué pasa si lo admito? Te llevas el 30%, dije. Y nunca vuelvo a hablar de esto. Ni redes sociales, ni entrevistas, ni tierra quemada.
¿Y si no lo hago? Me incliné hacia adelante. ¿Sabes lo que contiene la grabación? Sabes lo que la autenticación de voz hará con tu credibilidad, y sabes exactamente cómo trata el tribunal la infidelidad cuando se disputan los bienes. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego, con mano temblorosa, acercó la declaración jurada hacia ella. Su firma no se parecía en nada a la cursiva segura que había visto en tarjetas de cumpleaños y sobres navideños. Parecía rota, como ella. Cuando los abogados regresaron, el de Elise parecía atónito. ¿Hemos terminado? Sí, dijo Evelyn, revisando la documentación. Presentaremos esto para el viernes. Cuando Elise se levantó para irse, me miró, con la boca abierta. Quizás para pedir perdón, quizás para no decir nada. Pero yo ya había apartado la vista, porque el perdón no estaba sobre la mesa. Solo la libertad. El juzgado era más pequeño de lo que imaginaba. Solo filas de bancos de estilo iglesia, una aburrida iluminación fluorescente y la tos ocasional resonando en las paredes beige. Sin música dramática, sin golpes de mazo, solo papeleo, procesos y gente tratando de parecer neutral mientras las vidas terminaban silenciosamente en papel. Elise se sentó en una mesa contigua, con el pelo recogido en una coleta apretada como si eso pudiera mantenerla unida. Llevaba una chaqueta negra y sin maquillaje, probablemente aconsejada por su abogado para parecer sincera. Sus manos permanecían juntas en su regazo, moviéndose de vez en cuando como si quisieran alcanzar algo que ya no estaba allí. La jueza Listister echó un vistazo a la declaración jurada con una ceja levantada. Señora Vaughan, ¿es esta su declaración? Elise se levantó. Sí, señoría. Y es su testimonio jurado que usted mantuvo una relación sexual con su consejero matrimonial, el doctor Grant Arlin, durante el curso de su tratamiento para usted y su esposo. Su voz era débil, pero clara. Sí. El juzgado no jadeó, pero aún así se sintió como si algo cayera. La jueza asintió una vez, sin drama. Entonces el tribunal procederá con el divorcio según lo estipulado en los términos del acuerdo. División de bienes 30-70. Sin oposición. Diferencias irreconciliables con causa atribuida a conducta conyugal indebida. No me inmuté, no parpadeé. El mazo golpeó una vez, y así, se acabó. Recogí mi carpeta, los papeles ahora firmados, el futuro realineado, y me levanté. Elise permaneció sentada. Pasé a su lado sin mirar hacia abajo, pero pude sentir su respiración entrecortada. Pude sentir la disculpa que ya no diría en voz alta. Más tarde esa semana, los medios se enteraron. Una declaración filtrada del secretario del tribunal, psicólogo licenciado suspendido después de que una aventura con una clienta fuera expuesta en testimonio judicial. Salió en las noticias locales. Solo unos pocos breves al principio, lenguaje clínico, sin fotos. Luego, la universidad donde Arlene había dado clases emitió una declaración de preocupación. El sitio web de su consulta desapareció. El silencio profesional a su alrededor se hizo más fuerte. Nunca hablé públicamente. No lo necesitaba. Algunas personas preguntaron, compañeros de trabajo, amigos en común. Incluso Derek me envió un mensaje de texto, es el mismo psicólogo de tu historia. Respondí con un simple, sí, está acabado. Y eso fue suficiente. La casa se vendió rápidamente. No me llevé mucho. Solo unas pocas cajas, algunos discos viejos, el reloj de mi padre. Dejé los muebles, la cama, incluso la cubertería. Elise podía quedarse con los símbolos. Yo me llevé la paz, el silencio, y una noche, mientras estaba en el umbral vacío con la última caja en mis brazos, eché una última mirada hacia atrás. La casa parecía más pequeña ahora, más ligera. Como si ella también estuviera aliviada. Luego cerré la puerta para siempre. Derek nos pidió un doble a los dos. El mismo bar al que solíamos ir después de los partidos de softball. En la época en que Elise era solo un nombre que decía con una sonrisa, no una cicatriz que llevaba bajo las costillas. Por la libertad, dijo, levantando su vaso. Chocamos. El mío permaneció intacto por un segundo. Solo observé el remolino ámbar. No puedo creer que todo haya terminado, dijo Derek, escaneando el tranquilo bar.
Parece que fue ayer cuando susurraba sobre trampas de terapia con un café quemado. Sonreí de lado. Sí, y tú te reías. Para ser justos, dijo, sonaba una locura en ese momento. Me sentía loco. Derek asintió. Más serio ahora. Pero no lo estabas. Finalmente tomé un sorbo. Quemó al bajar, pero era limpio. Sin regusto amargo. Sin mentiras nadando en el fondo de mi garganta. Se apoyó en la barra. ¿Y ahora qué? ¿Empezar de cero, mudarte? Lo pensé. Podría haber dicho, ciudad diferente, nombre nuevo. Pero eso significaría huir de algo. No quiero huir. Inclinó la cabeza. ¿Quieres reconstruir? No, dije, dejando mi vaso. Quiero rediseñar. Dejó que eso reposara, luego preguntó, ¿todavía crees en la gente, en el amor? No respondí de inmediato. No porque no lo supiera, sino porque finalmente lo sabía. Creo en prestar atención, dije. Creo que la gente te muestra quiénes son si no tienes demasiado miedo de mirar. Me estudió por un segundo. Entonces, ¿lo harías todo de nuevo? Negué con la cabeza. No, pero le haría caso a mi instinto la primera vez. Derek esbozó una media sonrisa. Eso suena como algo que diría un terapeuta. Me reí, de verdad, luego lo miré a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? ¿Qué? No me rompió lo que pasó. Me rompió el tiempo que dejé que pasara. No discutió porque sabía que tenía razón. Terminamos nuestras bebidas en un silencio que ya no dolía. Y cuando salimos a la fresca noche de septiembre, sentí que algo se asentaba en mi pecho. No arrepentimiento, no venganza, solo espacio. Espacio para algo nuevo, no apresurado, no forzado, no enmascarado por la cortesía o el momento perfecto, sino real. Y la próxima vez no esperaré a tener pruebas. La próxima vez, confiaré en mi instinto a la primera y me iré antes de tener que arrastrarme.